Dios le bendiga, muy contento por compartir una programación más. Hoy estamos en un programa llamado Entre Señales. Quien te saluda es el pastor Sebastián Ledesma. Contentos por una nueva oportunidad que Dios nos da de poder compartir su palabra y poder tener una ministración íntima con el Espíritu Santo. Yo sé que hoy Dios tiene algo fresco para tu vida y antes de comenzar quiero compartir una pequeña lectura. Sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Luego vamos a pasar a poner esta programación en manos de Dios. Pero antes quiero dar lectura. Preste atención, el hombre en el pozo. Un hombre cayó en un pozo profundo, gritó por ayuda durante horas. Pasaron religiosos, sabios y personas importantes. Todos miraban, pero nadie bajaba, hasta que apareció un hombre sucio, lleno de heridas. Sin decir una palabra, descendió al pozo. El hombre atrapado gritó: «No bajes ahora, quedaremos los dos aquí». Pero el desconocido respondió: «No, yo ya estuve aquí antes y conozco la salida». A veces Jesús no elimina el pozo desde arriba, baja hasta donde estás para sacarte desde adentro. Hoy Dios tiene una palabra para todos nosotros para que podamos crecer en conocimiento, para que podamos entender cuál es el misterio de Dios en nuestra vida y cuál es su perfecta voluntad. Estamos en un tiempo en el cual hoy ya son muy pocos los que miran para el pozo, son muy pocos los que quieren escuchar a aquellos que gritan para que les tiendan la mano. Pero Dios sigue golpeando la puerta de cada corazón. Y hoy vamos a ser visitados por Él. Vamos a poner esta programación en manos de Dios para que todo lo que suceda sea por su perfecta voluntad. Oramos. Eterno Padre, te damos gracia y te invitamos a que hoy por medio de esta palabra podamos tener un crecimiento, podamos ser ministrados por tu Espíritu. Espíritu Santo, te damos el primer lugar en medio de nosotros, para que tu gracia y tu misericordia y tu favor pueda ser manifiesto en cada mente y en cada corazón. Te damos gracia por poder compartir esta palabra por medio de esta plataforma y que aquellos que puedan recibir esta palabra pueda llegar esta semilla en tierra fértil. Lo más importante de todo esto es que todos reconocemos que te necesitamos. Primeramente pongo mi vida en tus manos para darte gracia y para que puedas usar este medio para poder alcanzar tu palabra a las mentes y a los corazones. Desconozco quién es el que está del otro lado, pero sí sé que tu gracia y tu misericordia se sigue haciendo manifiesto hasta este día. Gracias por todo lo que sucedió en este día y gracias porque dentro de muy poco será un día menos para nuestra vida en esta tierra y un día más cerca para esperar tu venida. Te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y oramos por todos aquellos que hoy van a ser ministrados. Primeramente, ministra mi vida para poder compartir esta palabra. Gracias, Jesús. Amén. Como hemos leído, verdad que es una gran, ¿no? Es una
palabra para que uno pueda reflexionar. ¿Cuántas veces hemos visto personas caídas dentro del entorno nuestro? Muchas veces estamos tan ocupados con todas las cosas que nos pasan o quizás por las metas que estamos por lograr y perdemos lo más importante a la cual fuimos llamados. Muchas veces cuando la persona llega a donde quiere llegar, mayormente siempre pasa. Pero hoy vamos a tocar el por qué pasa eso. También quiero compartir una palabra también que sé que también va a ser bueno. El barco en el puerto. Un barco decía, aquí estoy seguro, nada me golpea. Entonces el mar respondió, pero ¿no fuiste creado para quedarte atado al puerto? La comodidad protege, pero también impide cumplir el propósito. Muchas veces cuando nosotros llegamos a donde Dios quiere que estemos, muchas veces perdemos la perspectiva, perdemos el sabor de la vida, o sea, la sal. Muchas veces nos ocupamos solo por lo que nos pasa a nosotros y dejamos de pensar en lo que Dios quizás quiere que nosotros atendamos. Como hemos leído de que cuando cayó aquel hombre dentro del pozo gritando con desesperación, pidiendo socorro para que alguien se detuviera a escucharlo y a ver desde el borde del pozo a qué profundidad estaba y cómo se encontraba. Dice que en ese lapso pasaron muchos. Pasaron religiosos, sabios, personas importantes. Todos miraban, pero nadie bajaba. Hasta que apareció un hombre sucio. Y él sí, sin pensarlo, se tiró al pozo también. La cual llamó mucho la atención del que estaba dentro del pozo, diciéndole que no se tirara, que no entrara, porque para él pensaba que iban a estar los dos, después sin poder salir. Pero aquí viene algo importante que se llama experiencia, se llama procesos, se llama valles. Cuando fuimos formados y preparados por Dios. Muchas veces nosotros perdemos la noción de que hay un proceso que tiene que acontecer en nuestra vida para que después podamos tener esta actitud de poder siempre estar activo a la voz de Dios, para entender que primeramente Dios fue Jesucristo por medio de la cruz, fue el primero que se tiró en el pozo nuestro, en donde estábamos nosotros. Póngale la cara que usted quiera o el cuerpo que usted quiera, aquel problema, aquella dificultad. Pero él, sin pensarlo, sin pensar qué beneficio tendría por extenderle la mano a usted, él lo hizo. Y hoy golpea las puertas de nuestro corazón también para que podamos entender qué estamos haciendo con lo que él nos confió. ¿Qué estamos haciendo con el llamado que un día nosotros hemos recibido, que no es solamente para cuidar de nosotros mismos, sino es que para poder mirar a aquellos que
son predestinados para que usted les tienda la mano, para que yo les tienda la mano. Y de eso se trata la obra de Dios en nuestras vidas. Y aquel hombre, cuando se tiró en el pozo, no tenía pinta de religioso, no era un sabio, no era una persona importante, pero sí era una persona procesada que ya conocía lo que era estar en un pozo solo. Ver que todo pasaran por encima de usted y ninguno detenerse para mirarlo. Muchas veces pasa eso. Muchas veces no es que tanto los ataques del diablo que hace que las personas salgan de la iglesia, sino los mismos que están dentro de la iglesia muchas veces, por perder esa perspectiva, por dejar de mirar y por no sentir más el peso en su espalda del llamado. Porque cuando usted tiene un llamado, usted siente una cruz pesada en su espalda, que continuamente le hace ver no sus problemas, sino le hace ver los problemas a los cuales Dios te ha preparado para que usted le extienda la mano a aquel que realmente Dios lo pone en tu camino. Muchas veces Dios te pone una persona simplemente para que usted lo escuche o para que usted le extienda la mano en algo. Muchas veces van a ser personas que van a ser parte de su vida. O quizás van a ser personas que van a cumplir un tiempo, una función al lado de usted porque fueron enviados, pero después van a continuar su camino. Cualquier sea la cualidad por la que Dios te lo pone en el camino, nosotros tenemos que saber que como personas procesadas que ya entendemos de los pozos, Dios necesita eso de nosotros, nuestra predisposición y nuestro tiempo para querer analizar lo que realmente vale un alma para Dios, lo que realmente nosotros nos chocamos pero no nos damos cuenta o no nos detenemos a pensar la importancia que vale el que está al lado de nosotros también. Porque hubo un alto precio que se pagó por nuestra libertad, para que hoy nosotros podamos disfrutar de este beneficio que es tener a Cristo en nuestro corazón. Pero hay algo muy importante que hoy vamos a tocar, que es la importancia que nosotros le damos al llamado. Y hoy sé que lo que vamos a tocar va a ser muy pesado para muchos, pero lamentablemente es palabra de Dios y usted lo va a tener que escuchar así como yo lo escuché también en algún momento. Porque la palabra es para consolar, exhortar y edificar. Y hoy vamos a ser ministrados por su palabra para que podamos dar buen uso a lo que el Señor nos confió. No solamente Él pagó el precio por tu vida, por tu salvación, para romper esas cadenas, sino que hay algo más también en tu interior, que hoy eso se tiene que romper, pero por tu voluntad. El 50% el Señor lo hizo, pero el otro 50% nos corresponde a nosotros. Muchas veces el llamado al ministerio no simplemente por querer ser un pastor o un apóstol o uno de los 5 ministerios. Lamentablemente hoy estamos en un tiempo en el que se siguen debatiendo, en la que se siguen cuestionando,
en la que siguen diciendo que no hay apóstoles en este tiempo, que no hay profeta, que todo eso terminó. ¿Verdad que eso se llama falta de conocimiento? ¿Por qué? Porque al contrario, muchos dicen que el último profeta fue Juan. Pero la palabra dice que en los últimos tiempos Dios derramaría de su espíritu sobre todo y en los jóvenes profetizarían. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos sosteniendo? Que ya no hay más. Si los 5 ministerios se activaron para este tiempo, la palabra nunca dejó de ser lo que siempre estuvo escrito. Mayormente hay tiempos, hay temporadas sí que baja el trabajo, pero eso no quiere decir que hay un relajo, sino que hay un tiempo también en que la demanda crece y hoy estamos en un tiempo de demanda ya, la cual usted y yo fuimos llamados para este tiempo, para prepararnos y dar lo mejor que tengamos, que tenemos, en prepararnos y en entender para qué Dios nos llamó a esta obra. Cualquier sea el grado de tu ministerio, lo más importante es que hay algo que tenemos que nosotros mismos tenemos que poner a punto, que es nuestro entendimiento. Y para eso, un joven le preguntó a un campesino, ¿por qué golpeas el trigo si tanto valor tiene? El anciano respondió, porque dentro de él hay algo que debe salir. Y entonces tomó el grano y dijo, el pan no nace del trigo intacto, sino del trigo quebrado, y hay procesos que duelen, pero están sacando de vos algo que nunca saldría en comodidad. Lo mismo que hemos dicho sobre el barco, que estaba tal cual fue sacado de la fábrica, pero estaba flotando en el borde, amarrado, atado. Estaba mostrando su esplendor todavía. Muchas veces tenemos que salir de nuestra comodidad, salir de muchas veces de lo que nos gusta para poder entender qué realmente Dios quiere en tu vida. Si fuese por mi comodidad, yo iba a estar en otro lugar, no iba a estar en este. Pero por causa del llamado y de la preparación de Dios, hoy estamos en el lugar que Dios nos pone para cumplir un propósito. Si fuese por mí, yo iba a estar como el barco, resplandeciente, atendido, siendo alguien en otro ministerio, pero en la voluntad y en el llamado de Dios no era que yo esté amarrado siendo un barco más de todo lo que estaban mostrando su esplendor, pero sin salir a la realidad, sin entrar al mar turbulento, sin conocer esas olas gigantes y todo lo que sucede, oscuridad y nada firme donde reposar. Y son cosas que eso hacen una diferencia entre el llamado y el escogido. Aunque ser un escogido es pagar un alto precio, es dejar la comodidad, es dejar de pasar sin querer escuchar a nadie, sino que es todo lo contrario. Porque para eso Dios te llamó. Yo no puedo entender por qué Jesús, siendo Dios en la tierra, tomó nuestra forma humana y Él predicó
el mayor sirve al menor. Y hoy duele en el corazón ver que hay ministros que no tienen tiempo para ver lo que sucede en medio del pueblo, que pasan por al lado de los pozos y escuchan el grito, pero no tienen tiempo para detenerse. ¿Por qué? Porque están tan ocupados en sus grandezas y en lo que creen que han escalado y que ya están para grandes cosas y que ya no están para perder el tiempo con pequeñeces. ¿Y sabe cómo se llaman esas cosas pequeñeces? Se llaman almas, se llama hombres, mujeres, familias, ancianos, niños, viudas, desamparados. Para eso Dios ha depositado su confianza en tu vida, para que deje tu comodidad y para que entres a agua profunda, donde ahí realmente se tiene que mostrar lo que Dios hizo en tu vida, para lo que fuiste diseñado. No sé qué parte del cuerpo tú eres. Muchos se pelean para ser los ojos de Dios, la boca de Dios o la mano de Dios. Pero hay otras partes en este cuerpo también que son fundamentales, que cumplen una función tan grande como las principales, pero que no se tienen en cuenta. Pero Dios desde el cielo está mirando y te está reclamando. Es tiempo que cortes esa soga que te mantiene en el borde, en tu comodidad. Porque este es el tiempo en la que Dios quiere ver a aquellos hombres y aquellas mujeres que realmente han entendido el llamado de Dios. Ahora sí vamos a entrar en la palabra. Ya compartimos una mesa de entrada que fueron reflexiones humanas. Usted quiere tener palabra de vida eterna en su vida. Dice que el trigo tiene que ser sacudido, molido, para que se desprenda lo que va a ser el contenido fundamental para el pan. Quizás eso te está faltando entender. Me cuesta todavía entender que hay hombres y mujeres que quieren servir a Dios solo por emociones, porque han escuchado, porque están repitiendo algo que han escuchado, pero no han entrado a la fuente en querer decir, yo quiero ser como mi Salvador, como Cristo. Acompáñeme que vamos a entrar en la lectura. En segunda de Timoteo, gloria a Jesús, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. ¡Oh! Qué lindo tema, ¿no? Presentarte delante haciendo buen uso de una herramienta fundamental. Acá ya no está diciendo de que solamente te alcanza con que Dios te haya llamado con un sueño, o que Dios te haya mandado a alguien que te dé una palabra profética. Mi siervo, a partir de hoy voy a poner un ministerio en tus manos. Perfecto. Dios te está advirtiendo que sus ojos están puestos en tu vida y que Él desea usar ese vaso
para que el contenido de él pueda entrar. Pero ¿qué tiene que hacer esa persona? Aquel hombre y aquella mujer. Preste atención. En Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: lo escrito en tiempos pasados sirve para enseñanza a fin de dar paciencia, consuelo y esperanza. Primeramente tenemos que pasar un proceso. Lamentablemente, todos quieren y todos aman a Dios. Señor, yo te amo. Pero ¿cuál es el segundo mandamiento que Jesús dijo? Amarás a tu prójimo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no tiene tiempo para detenerse sobre aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que está dentro de un pozo porque algo le sucedió y se cayó y no puede salir, pero él está dando gritos pidiendo auxilio, ¿por qué no te detenés? ¿Por qué no cumplís tu ministerio? ¿Por qué no reflexionás que el mayor sirve al menor? ¿Qué quiso decir el Señor ahí? Y estamos entrando en etapas bíblicas que todavía falta un montón. Continuamos. ¿Qué lo escrito en la palabra? En tiempos pasados vuelve a repetirse en este tiempo, que sirve para enseñar a fin de dar paciencia, consuelo y esperanza. José, después de aquel proceso que nosotros ya conocemos, que él fue vendido, que estuvo en la cárcel, que esto, que el otro, pero ¿qué sucedió cuando los hermanos de él vinieron a Egipto en busca de alimento? Ahí hay un detalle. Ya no era aquel José que ellos tenían en su mente. No era más aquel jovencito que un día ellos dejaron tirado en un pozo, a la cual él suplicaba para que le sacaran del pozo, para que no le hicieran mal. El proceso de Dios estaba dando formación a un ministro, a alguien a la cual Dios tenía un plan específico y una misión y una obra. Muchas veces no entendemos por qué no pasan ciertas cosas. ¿Por qué nosotros comenzamos formando de la misma forma que otros ministros? Pero hoy, después de muchos años, entiendo que en el diseño de Dios, yo no era un barco que iba a estar amarrado a un lugar, sino que mi llamado era para que entrara a la mar. Tenía que pasar todo lo que un barco tiene que soportar. Y así mismo Dios prepara a sus siervos. Y estaban los hermanos de José frente a José, pidiéndole comprar alimento, y estando delante de él, ninguno le conoció. Y el corazón de José dijo: mis hermanos no me reconocieron. O también en otro proceso también, cuando Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué quiere decir ahí? Muchas veces
esa cruz pesada que tú cargas en tu espalda es un peso que solamente Dios ha confiado. ¿Por qué? Porque Él entiende que vas a poder cumplir. No fuiste llamado para hacer un barquito, una canoa, una lanchita, una moto acuática, sino fuiste diseñado por las manos de Dios para hacer un barco de carga que lleva provisiones de puerto a puerto. Pero todos están contentos cuando llegó el barco con los containers y con todas las cosas. Nosotros hoy, ya que compramos cosas de otros países que quizás vengan también por barco, pero nunca nos detenemos a pensar en el proceso que hay en el medio para que hoy usted pueda ser un canal de bendición. Pero también esta palabra es para muchos que realmente, si quieren servir con excelencia, tienen que cambiar de mentalidad. Darse cuenta que en el diseño de Dios no hay barcos parados mostrando pinturas sin tener ningún rasguño. En los barcos quedan cicatrices, quedan rupturas y un montón de cosas. Y en el siervo de Dios, cuando hay un proceso como lo que hemos leído, aquel hombre que se tiró en el pozo que estaba sucio y con cicatrices, dijo: yo también he estado aquí y sé cómo salir. Vaya a saber cómo fueron las cicatrices de José, pero en ese momento estaba frente a aquellos hermanos que un día lo habían vendido, rechazado. ¿Por qué? Porque él era diferente. El ser diferente es lo que marca un antes y un después. Y continuamos. Repita conmigo: no ser ignorantes. En Proverbios capítulo 1, versículo 22 al 33, hay un relato largo, pero preste atención. ¿Hasta cuándo ignorantes seguirán amando la torpeza? Es necesario que te prepares. Es necesario que hagas buen uso de la palabra de Dios. Él va a suplir, Él va a poner palabras en tu boca, pero hay una responsabilidad que tiene que salir de parte tuya primeramente. Ningún hombre puede servir en su país en ninguna fuerza si no se prepara, si no toma el entrenamiento. Y somos llamados para prestar atención a esto. Proverbios 9:6 dice, declara: dejen de ser ignorantes y vivirán. Preste atención que yo no lo estoy atacando. Es la palabra de Dios. 20 años en el camino y no sabe desarrollar un texto. 20 años en el camino y no sabe cómo es un fuera de contexto. Esas cosas es lo que hoy hace también que haya muchos hombres y muchas mujeres que solamente se llevan por las emociones. Inclusive en ministerios grandes mundiales sucede lo mismo. Palabras cero y 100% manipulables. Continuamos en 1 Corintios 15:34, dice: Pablo exhorta a no ignorar
el conocimiento de Dios. Si usted ha recibido y usted ha entendido que Dios te ha confiado un ministerio, usted es responsable de darle el crecimiento. Usted se tiene que preparar. Usted tiene que ver que lo que usted tiene delante de usted son almas que necesitan la mejor atención. Las cosas que usted se ha preparado, pero que lo excede porque hay algo sobrenatural y espiritual que aquel que nos conoce lo va a revelar. Pero tenemos que poner nuestra parte. En Proverbios 19:2 dice, no es bueno ser ignorante y el que se apresura a actuar se equivoca. Mateo 22:29 dice, Jesús advierte de no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Retrocedemos. Jesús advierte que hay personas que no comprenden las escrituras ni el poder de Dios. Claro. Porque se llevan más de las emociones, se llevan más de los sueños, se llevan más, que no están mal los sueños. Pero no podés centrarte. Tenés que buscar la base sólida. Dice la palabra de Dios que la profecía va a pasar. Pero hay algo que no va a pasar nunca, que es su palabra. La palabra de Dios es perpetua. Vamos a pasar todos nosotros. Van a pasar todos los misterios, ministerios y todas las cosas que Dios quiera. Dios va a usar todos los dones para fortalecerlo. Pero hay algo que aunque pase todo eso, la palabra de Dios no. Es tiempo que nos fundamentemos en las palabras ya. Dejemos de andar caminando por emociones. ¿Por qué? Porque hay revelaciones que Dios da a cierto siervo, cierta mujer, que usted tiene que saber discernir e interpretarla para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y dice la palabra que el verdadero profeta, el profeta se sujeta al profeta. Uy, qué menjunje, ¿no? El profeta se sujeta al profeta. La palabra de Dios, que es para consolar, exhortar y edificar dentro del marco espiritual, legal de Dios. Continuamos. Osea 4:6 advierte que el pueblo perece por falta de conocimiento. Efesios 4:18 describe a quien viven lejos de Dios como gente ignorante y terca debido a la dureza de su corazón. Yo no necesito estudiar, no necesito prepararme porque Dios me habla. Perfecto. Pero necesitas empezar a darle el valor a lo que Dios ha depositado en tu vida. Es tiempo de comenzar a tomar responsabilidad de compromisos. El barco atado, él estaba feliz. ¿Por qué? Porque no estaba activo en los sucesos que aquel hombre y aquella mujer tiene cuando somos expuestos y empezamos a navegar en el mar. Hemos leído algunos textos donde se nos exhorta a decirle no a la ignorancia espiritual. Hoy dentro de las iglesias hay analfabetismo espiritual. No puede ser
emociones, pero no hay palabra. Y en la palabra se activan todos los códigos espirituales. ¿Por qué? Porque en medio de su palabra es lo que nosotros es nuestra esencia, dado por nuestro Dios, en nuestra brújula, nuestro mapa. Pero si usted quiere ministrar, pero usted no quiere aprender, no quiere tener mucho contacto bíblico porque usted se lleva nomás por lo que usted piensa, es tiempo de empezar a dar importancia a lo que Dios pone delante tuyo, que no son animales, no son gallinas, son hombres y mujeres que van a ser libres cuando usted aprenda a ser responsable del ministerio que Dios te ha puesto en tu vida. Una mente abierta. En Romanos capítulo 12, verso 2, enfatiza la transformación mediante la renovación de la mente para entender la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios te va a revelar su propósito si usted no tiene contacto con su palabra? Usted se lleva por mensaje de fulano, mengana, pero usted no va al centro de poder, que es la palabra de Dios. Usted se conforma nomás con lo que le están diciendo. Y usted no sabe si lo que le están diciendo está dentro del contexto o fuera del contexto. Y eso es lo que hoy Dios está reclamando en este tiempo. Usted quiere ser un soldado, no puede ir a un cuartel de pantalón corto, chancleta y musculosa, porque lo van a meter preso, por desacatado, por irreverente al uniforme. Pero total, como es para Dios, Dios mira el corazón solamente. Hemos leído lo que la palabra te dice que no, que por falta de conocimiento muchos perecen, y hoy hay muchos fabuladores, ilusionistas espirituales, y eso le gusta al pueblo. ¿Por qué? Porque no tienen una confrontación, no tienen una realidad. Están cómodos como están atados y no han recibido todavía un azote del mar fuerte. Continuamos. Y no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo tiene que ser tu entendimiento? ¿Y cómo tiene que ser tu renovación? No puede ser que usted hoy todavía se siguen debatiendo si hay apóstoles, si no hay profeta, que esto, que yo creo, todo doctrinario. ¿Por qué? Porque hay algo que se está cayendo. El tema de la manipulación. Hay doctrinas que nunca fueron sacadas de contexto para poder manipular a las personas. Y la persona simplemente se conforman con ser marcada. No, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, no, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Pero cuando entendemos que hay alguien que murió por nosotros y que se llama Jesús, aquel el autor y consumador, aquel que nos ha llamado para ser siervos competentes. ¿Por qué? La verdadera doctrina en la que manifestó Jesús en carne, en vivo y en directo, de cara a cara. ¿Cómo fue su doctrina? Multiplicó los panes y dijo, denle de comer ustedes. Él lloraba, sufría con lo que sufría,
era movido a compasión. Él se detenía para lavar los pies a sus discípulos. Pero eso no es permitido para los hombres de este tiempo, quizás. Y entonces, ¿qué estamos predicando? ¿A quién le está sirviendo entonces? ¿A quién representás? Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es mi renovación de mi entendimiento? Es entender que primero soy persona, no soy un ángel en la tierra. Como dice en Apocalipsis, y hablo, sí, pero estoy diciendo de otra clase, entendiendo que lo que hemos relatado, aquel hombre en el pozo, y pasaban siervos y siervas, pero ninguno se detenía para sacarlo. Y eso no sucede hoy. ¿No pasa eso? Es un tiempo en el cual dice la palabra, tú que te crees rico, no te das cuenta que sos un pobre desventurado. Hoy es tiempo de reflexionar. ¿Qué realmente quiere Dios de nosotros? Lucas 24:45, entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento. Hay muchas personas duras ministrando que han aprendido y sostienen una sola cosa a capa y espada, pero no se detienen a pensar si realmente no está fuera de contexto lo que ellos han creído o lo que se les enseñó, porque siempre, hasta hace un tiempo atrás, siempre estuvo el librito dentro de las iglesias con una doctrina. ¿Para qué? Para tener el control, pero no para presentar a un pueblo a que a voluntad propia se sometan al poder de Dios. Entonces, si yo como pastor, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi designio? Es dar lo mejor que uno puede, prepararse lo mejor que uno puede, pasar los procesos y las tormentas que eso añade en sabiduría y experiencia y hombre experimentado en dolor. Sumale una preparación, pero lo más importante, cuando el Espíritu de Dios llena y suple todo, todo se suma. Una persona con unción y con conocimiento bíblico, ¿en qué se transforma? En una bomba nuclear para el diablo. Un hombre solamente relacionado con las manifestaciones, pero sin conocimiento bíblico, ¿qué te puede dar? Emociones, pero no hay una solidez. Entonces tenemos que buscar el equilibrio, y el equilibrio es en entender cuál es nuestro lugar en la obra de Dios, aparte de los ministerios, pero como personas todos cargamos la misma meta, la salvación, el reconocer lo que Él hizo por nosotros. Continuamos.
Hechos 17:11. No, Proverbio 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios buscan la ciencia. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios buscan la ciencia. Ahora vamos a entrar a otro nivel, que se llama la iluminación. Primero, vamos pasando por etapas. Empezamos con la etapa número 1, no ser más ignorantes, no ser más analfabetos espirituales. Punto número 2, darnos cuenta que tenemos que pensar un poco más, tenemos que razonar. Eso se llama tener una mente abierta, a escuchar las señales que Dios pone, a interpretarlas y a darle el valor que se necesita. Ahora vamos a entrar al punto número 3, la iluminación. En la iluminación, en el Salmo 119, verso 130 dice: exposición de tus palabras alumbra, hace entender a lo simple. Volvemos. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a lo simple. La palabra de Dios tiene que tener un efecto, que el mensaje tiene que tener una estructura. Y el mensaje, un solo mensaje tiene que salir direccionado para el cuerpo, alma y el espíritu de la persona. ¿Por qué? Porque hay personas que no son espirituales, pero tienen que entender y tienen que aprender a razonar naturalmente. Y hay espirituales que sí, sienten rápido el mensaje y se gozan, pero eso tiene que salir del cañón del predicador. Entender que tiene muchas armas en sus manos y que hay un diablo que él sí no juega a ser ni apóstol, ni profeta, ni pastor. Él vino a matar, hurtar y destruir, y a él no le importa nada. Pero usted sí, usted tiene tiempo de jugar al jueguito de la fe. Y entonces ahí es que cuando se comienzan las balas se traban en el cañón, para que no salga con esa dirección hacia dónde tiene que ir y cumplir su función. La palabra de Dios tiene que producir gana de escuchar el mensaje. Tiene que salir, cuando uno escucha la palabra de Dios, tenés que sentir esa sal. Qué rico que está esta comida, tiene el gusto justo de la sal. Y eso es el espíritu. Es tu 50%, más el 50% que te añade Dios por ponerte en el lugar que te corresponde. ¿Por qué? Porque ese 50% que tú lo empeñas en prepararte, en traer un mensaje sólido y contundente para que aquellos que te escuchan puedan ser transformados, puedan ser consolados, exhortados y edificados. Que eso es parte de nuestro crecimiento. En 1 Corintios capítulo 2, versos 12 al 14, explica que las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente. Dios te puede dar un mensaje, una profecía, una revelación, pero usted tiene que ser sabio de cómo usar el buen juicio de aquello que Dios te está dando y saber en qué tiempo darlo. Puede ser para ese momento
o puede ser para más adelante, o qué te quiere decir Dios. No es simplemente sin discernir, sin esperar los tiempos de Dios, usted correr, en vez de ser de bendición, usted es de maldición. Pero usted se escuda, no, pero Dios me dijo. Sí, Dios te puede decir muchas cosas, pero de usted tiene que salir lo mejor para que esa palabra pueda cumplir el efecto en la persona. En Juan capítulo 16, verso 3 al 14, Jesús promete que el espiritual de verdad guiará a toda la verdad. El espíritu de verdad guiará a toda la verdad. Si no nos sometemos nosotros a la palabra de Dios, si dejamos esas costumbres que hasta la actualidad todo el mundo debate, todo el mundo se pelea y dice, no entremos en cuestiones que para nada edifica, si no hagamos buen uso de la piedad. Pero no, nosotros somos mejor que Cristo, nosotros no somos tan mansos como Cristo, pero nosotros somos más poderosos que Cristo. ¡Qué mundo confundido! Que no se entiende cuál es nuestro verdadero lugar. Continuamos. En Lucas 24, 29, al sentarse a la mesa, Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da a él, y en ese momento sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Esto fue aquellos dos jóvenes que iban para camino a Emaús. Tenían y estaban compartiendo lo que escucharon, lo que sabían de que Jesús era el Mesías, que esto, que el otro, pero estaban detenidos hasta que él murió. Y se encontraron caminando con el maestro, con aquel que dijo que iba a resucitar, y estaba caminando junto a ellos, pero ellos no le vieron, no le reconocieron. Y eso es lo que marca una diferencia. En entender los misterios de Dios. Por eso Jesús dijo, y yo hablo en parábolas para que los que me escuchen no entiendan. ¿Por qué? Porque eso hay que discernirse espiritualmente. La palabra de Dios tiene tantos condimentos espirituales profundos que cuando uno desentraña y uno empieza a encontrar todos los condimentos que estaban ocultos, es algo maravilloso. Y de eso se trata lo que Dios te está diciéndote hoy en esta hora. Quiere partir el pan. Hemos leído la historia y el relato de aquel jovencito que le preguntó a un anciano, si aquel trigo es tan caro, ¿por qué lo golpeás y lo golpeás y lo golpeás? No le encontraba sentido a él a ese procedimiento. Y hoy el maestro te está diciendo que esos golpes son necesarios. ¿Por qué? Porque el pan de vida tiene un proceso que pasar en tu vida, que no es con la rama entera, sino algo se tiene que desprender dentro de eso, que eso es lo que se desprende, es lo que vales para Dios. Lo que Dios llama hoy
No es lo que tú saltas en el púlpito y hablas en lengua y profetiza y da revelación y da esto y da lo otro, sino el detalle está en el que vos, cuando escuches a alguien en el pozo, que te detengas a sacarlo. Porque esa es tu verdadera misión. Es nuestra verdadera misión. Detenernos, sea quien sea, porque esa alma, Jesús dijo, dejaré 99 para buscar esa última alma. Y eso, hermanos, es lo que hoy pesa en nuestra espalda. Tengo un título bastante pesadito. Preste atención. Falsos maestros ignorantes. Romanos capítulo 2, verso 20 al 23. Tú que enseñas a otro y no te enseñes a ti mismo. Mateo 23, 16. Guía de ciegos. Efesios 4, 18. La ignorancia espiritual proviene de un corazón terco y alejado de Dios. Eso es cuando ya se nos sube la fama. Eso es cuando algo, ¿viste?, que no se murió, que no se machacó, sino que lo vamos a leer nuevamente para que usted pueda escucharlo mejor. Preste atención. ¿Por qué golpeas el trigo si tanto valor tiene? ¿Por qué Dios te tiene que procesar? ¿Por qué te tienen que suceder las cosas que no te gustan? ¿Qué hay detrás de eso? El anciano respondió, porque dentro de él hay algo que debía salir. ¿Qué tiene que salir de ti? Aquel viejo hombre, aquella entidad interna que tiene nuestra misma cara, nuestro mismo pensamiento, aquello tenemos que aprender a sujetarlo, a dominarlo. Y eso era lo que decía Pablo: lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que tengo que hacer, no hago. Era una lucha constante internamente. Y de eso se trata hoy nuestra reflexión, nuestro llamado al arrepentimiento pastoral, para que podamos entender que hay más cosas que Dios quiere desatar en tu vida. Pero hoy te puso el cartel delante de tu cara para que leas stop, te tenés que detener, analizar un poco cómo estás caminando. Y entonces tomó el grano y dijo, el pan no nace del trigo intacto, sino del trigo quebrado. Y hay procesos que duelen, pero están sacando lo mejor de nosotros. Es entender, es poder ponernos a la altura del maestro y poder discernir, poder entender de que si él lavó los pies a su discípulo, ¿quiénes somos nosotros para no entender eso? Si aquel que murió nos ofrece algo tan grande, ¿quiénes somos nosotros para no tener tiempo para detenernos? Jesús entró con un burro, pero nosotros somos más que para usar un burro. Quizás hay algo que no murió todavía y que te está impulsando a que no puedas llegar a tu plenitud espiritual. Estás a un 50%, pero Dios quiere el 100%. Para ir terminando, gloria a Dios. Oseas capítulo 4, verso 6.
Por falta de conocimiento el pueblo es destruido. Y hoy muchas veces suceden y pasan. Hoy yo entiendo por qué la palabra de Dios dice: y todos perseveraban en el compartimiento del pan, en las oraciones y en la lectura. ¿Por qué? Porque eso marcaba una unidad en el pueblo, pero bajo unos términos que era la oración y la palabra de Dios, la lectura. Ya cuando nosotros desviamos eso y ponemos nuestras propias reglas, sino que hacemos una unidad sin unos cimientos sólidos, estamos formando personas que van a llegar a un 50% del nivel que Dios quiere. Y nuestro llamado es entendernos que nosotros tenemos que esforzarnos más como ministro para que ese hombre y aquella mujer no sean dependientes de la mamadera de la leche espiritual, sino que al poco tiempo empiecen a comer comida sólida, que hagan de su realidad un compromiso con Dios. Y que si usted o yo fallamos, ese hombre y esa mujer va a seguir de pie firme. ¿Por qué? Porque ha pactado con el reino, con el cielo. Y sus cimientos fueron sólidos. Y eso depende de nosotros, de lo que Dios nos ha confiado. Muchos le ponen tanto énfasis, tanta garra a cómo hacer un mensaje para sacar plata o cómo meterte en el bolsillo. Y no ponen mucho empeño en una palabra que rompa tu estructura y que te dé a entender que sin Dios no somos nada y que toda la fuente la necesitamos de Él. Y que nuestro futuro está en sus manos. Y que nuestro porvenir espiritual está en su santa ciudad. Estamos creando Frankenstein espirituales. Estamos creando hombres y mujeres dependientes del hombre. Y al hombre muchas veces le gusta eso, que su pueblo sean dependientes de él. ¿Por qué? Por decir, yo soy el pastor. Gloria a Jesús. Fue una palabra primeramente para mi vida. Porque hay señales que no la podemos evitar. Y las señales continuamente están titilando dentro de la iglesia. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Estamos deteniéndonos en mirar las cosas corruptibles, las cosas que tienen fecha de vencimiento, y no nos detenemos en ver lo que la palabra de Dios desde hace miles de años viene repitiéndonos en la cara, pero esos textos no los leemos. Ezequiel 34. Tengo algo contra los pastores, que se engordan de la oveja gorda, de la lana engordada, que no curan las perniquebradas, que no buscan a la descarriada, que no la traen al redil, sino que se enseñorean de ellas. Y este tiempo final es por la que Cristo está depositando lo que Él prometió. Dios está levantando siervos y siervas con el corazón de David, que van a dar todo por aquellas almas que Cristo
dio todo. Y hoy ese es el tiempo de reflexionar el camino, de retomar la senda antigua en el decir, no vuelvo a las malas costumbres doctrinarias, sino vuelvo a la esencia, a buscar una dependencia y una comunión con Dios, a comer de la palabra, a leerla, a aprender y que Dios se me revele. Porque no hay revelación si no hay conocimiento bíblico. ¿Qué estás revelando si no conoces la palabra? ¿Qué estás profetizando si no tenés contacto con la palabra? Hoy se escucha texto fuera de contexto. Y se escucha muchas reproducciones. El cedro del Líbano tarda años en crecer. Es un árbol que tiene una madera perfumada, fuerte, que produce todo lo que cae del árbol del cedro, cae a la tierra y la fertiliza. Es un árbol sólido, frondoso, grande, que los vientos no la tiran. Y todas las aves van a hacer nido en ese árbol. ¿Por qué? Porque sienten la seguridad, sienten una cobertura. Cuando se corta el árbol para darle uso, cuando el carpintero quiere usar ese árbol, esa madera, sabe que va a ser una madera que no se va a doblar, que es una madera que fue creada para durar y que no solamente va a tomar la forma que el carpintero le va a dar, sino que va a desprender, va a despedir un olor a perfume de esa madera. Y no como el pino, que el pino nació de acá de una emoción, se copió, saltó a otro árbol, otro pino y otro pino y otro pino y todo crecen rápido. Pero ¿qué pasa? El pino crece muy rápido y es muy rentable. Pero ¿qué problema tiene? No sirve. La madera se moja, se pudre, se dobla. No fue creada para durar, sino para suplir una necesidad. Quizás el pino hoy nosotros le llamamos, bueno, si Dios no te puede usar, va a usar a un burro o una piedra. Ponele, mentalidad de pino. Yo no estoy para pagar el precio, sino para crecer y para salir. ¿Y cuál fue tu proceso? ¿Qué aprendiste? ¿Qué tenés para dar? De eso se trata, entender el llamado de Dios. Muchos no quieren ser el cedro. Crecen solos. Tardan años. Hasta 100 años puede tardar, más. Pero el pino, pusiste la semilla y al poco tiempo ya la están cortando para hacer muebles, que todo el mundo, cuando nosotros necesitamos poner muebles en nuestra casa porque no tenemos plata para comprar cosas que valgan la pena, llenamos todo de pino, con tal de darle una utilidad, pero ya se sabe que es por un tiempo. Hasta que algo pasó, se picó, se pudrió, se mojó, se dobló y se cambió. Terminó la existencia. ¿Qué clase de siervo quiere ser? ¿Qué clase de hombre y mujer de Dios quiere ser? Como el cedro que se va a tomar el tiempo en crecer, en entender, en madurar, en darse cuenta que cuando él crece, crecen muchas cosas. Todo lo que cae de él
en la tierra es fértil. ¿Por qué? Porque hay todos los condimentos. Y el pino crece rápido, pero va secando la tierra. Va sacándole nutriente a la tierra. Y todo lo que cae del pino a la tierra no crece, salvo que sea solamente pino. Dios los bendiga, Dios los guarde en esta semana. Buen comienzo de semana para el día lunes. Dios abra puerta de trabajo. Dios conceda las peticiones de tu corazón. Vamos a hacer una oración para finalizar. Padre, te damos gracias por tu infinito amor, por tu gran misericordia y por tu palabra. Primeramente, someto mi cabeza a que esa palabra es para mí primero. Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo de gracia que tú nos das. Bendiga, Señor, todas aquellas personas que hoy han sido ministradas, Señor. Y por aquellas personas que hoy hemos ministrado también. Por aquellas personas que se han reconciliado en este día. Y que han tomado un compromiso delante tuyo. Y que yo sé que tú eres un Dios de poder y tú te vas a glorificar en las debilidades para mostrarle que tú tienes poder. Padre Celestial, te pido una sanidad y liberación para Hugo Sosa. Extienda tu mano, Señor, en su vida. Haga y cumpla, Señor, el propósito en su vida. También te pido, Padre, por aquellos que están esperando una respuesta de trabajo. También te hago presente en esta hora el trabajo SEMA, Señor, que está en tus manos. Te doy gracias por esa llave y te pido, Señor, que tú confirmes esa victoria en esta semana. Te pido por aquel hombre y aquellas mujeres que han sido ministradas por esta palabra y ayúdanos a comprometernos cada día más. Maravilloso Jesús, extienda tu mano de poder sobre aquel hombre y aquella mujer, sobre aquella familia, sobre aquel siervo y aquella sierva. Espíritu Santo, reciba la gloria, reciba la honra, porque es solamente tuya, y siga haciendo la obra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Dios lo bendiga. Quien se despide es el pastor Sebastián Ledesma, y gracias por acompañarnos en este programa que se llama Entre Señales. Hasta la próxima entrega. Dios lo bendiga. Chau, chau.